Buenos días, nosotros somos el grupo número 2 que está conformado por Mónica Alfonso Rodríguez, María Camila Moncada Díaz y Juan David Ariza quien les habla. A continuación vamos a hablar sobre el desarrollo de la actividad que fue realizada en el simulador virtual. Punto A nos pregunta qué le ocurre a la concentración y al color de la solución cuando se dobla la cantidad de soluto. La respuesta es que si doblamos la cantidad de soluto también se va a doblar la concentración. Y esto se justifica porque la molaridad, es decir, la concentración, es igual a la cantidad de soluto sobre el volumen de la disolución. Por lo cual si tenemos, por ejemplo, 3 moles de soluto en un litro de agua, tendríamos una molaridad de 3, mientras que si doblamos la cantidad de soluto, es decir, 6 moles sobre el mismo litro de agua, pues tendríamos una molaridad de 6, y ahí nos damos cuenta que al doblar la cantidad de soluto igualmente se dobla la concentración. Esto con excepción en el caso del simulador de 3 mezclas que serían permanganato y dicromato de potasio y sulfato de cobre, las cuales al alcanzar su punto de saturación dejan de variar la concentración. En el caso del dicromato y permanganato de potasio, estas alcanzan su saturación cuando la molaridad es igual a 0.5 y en el caso del sulfato de cobre cuando la molaridad es igual a 1.4. Cuando una mezcla se satura, desde su punto de saturación no varía más su concentración, es decir, no importa si doblamos o triplicamos la cantidad de soluto, la concentración va a ser la misma una vez que la mezcla está saturada. Ahora, con respecto al color de la solución, lo que pasa cuando doblamos la cantidad de soluto es que la mezcla toma un color mucho más fuerte, mucho más saturado, por decirlo de alguna manera, puesto que tendríamos la misma cantidad de disolvente, en este caso agua, pero mayor cantidad de soluto, por lo cual la mezcla dejaría de ser tan cristalina y tan acuosa y el color se torna un poco más oscuro y más fuerte, como ya mencionamos. Igualmente tenemos las excepciones que mencioné anteriormente del permanganato de potasio, dicromato de potasio y sulfato de cobre, que al alcanzar la saturación conservan la misma tonalidad. Una vez que la mezcla está saturada, su color no cambia, o sea, no se hace más fuerte aunque doblemos o tripliquemos la cantidad de soluto. El punto B nos pregunta qué le ocurre a la concentración y al color de la solución cuando se dobla el volumen del solvente. Lo que sucede es exactamente lo contrario a que si dobláramos la cantidad de soluto, es decir, si doblamos el volumen de la disolución, la concentración va a disminuir en un 50%, es decir, a la mitad. Y esto se justifica con la misma fórmula de que molaridad es igual a cantidad de soluto sobre volumen de la disolución, por lo cual si por ejemplo tenemos 4 moles en 2 litros de agua, tendríamos una molaridad de 2, mientras que si doblamos el volumen tendríamos las mismas 4 moles, pero esta vez en 4 litros de agua, es decir, nos daría una molaridad de 1, y como podemos ver, esta disminuye a la mitad. Esa sería la justificación, que igualmente tiene las excepciones que ya mencioné anteriormente del dicromato y permanganato de potasio y el sulfato de cobre, o en general cuando una mezcla alcanza su punto de saturación, su concentración deja de cambiar independientemente de que alteremos el volumen, de que lo doblemos o tripliquemos, se va a mantener constante una vez que la mezcla está saturada. Respecto al color también sucede lo contrario. Si doblamos el volumen de solvente, el color de la mezcla se va a tornar mucho más transparente, mucho más acuoso, va a tomar una tonalidad más suave, puesto que obviamente tenemos más cantidad de solvente, en este caso agua, así que la mezcla tiende a tomar el color del agua, o sea, se vuelve más transparente. E igualmente
tiene esas tres excepciones, cuando una mezcla alcanza la saturación, pues su color deja de variar independientemente de que alteremos la cantidad de soluto o el volumen, el color se mantiene constante. Bueno, en la siguiente parte, la pregunta C nos dice, cuando se cambia el tipo de sal, es decir, el soluto, ¿cambia la concentración? Bueno, la concentración va cambiando a medida que se incrementa o disminuye el soluto. Podemos asociar esta relación a que la concentración de una sustancia depende de la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de disolvente o de solución. Entre mayor sea la cantidad de soluto disuelta, más concentrada estará la solución. Es por eso que al realizar el experimento en el simulador obtenemos que al aumentar la cantidad de soluto a 0.925 moles, la concentración va aumentando a 1850 moles, por consiguiente siendo relativamente proporcional la cantidad de soluto y la concentración de la sustancia. La siguiente pregunta nos dice: ¿a qué valor de molaridad se alcanza la saturación para el permanganato de potasio? ¿Por qué este valor es diferente para otra sal? Bueno, realizando el experimento, podemos observar que la saturación del permanganato de potasio se alcanza al 0.5 moles. Para el cromato de potasio, la saturación llega a 3.350 moles. Esto es porque la cantidad de moles dependerá del volumen de la solución. Por otra parte, los componentes de cada sustancia, tanto el cromato como el permanganato, son diferentes. Por lo tanto, su punto de saturación va a ser variable. Bueno, por último podemos concluir del experimento. Primero nos hace entender cómo funcionan muchos de los términos que venimos manejando, como son solución, soluto, solvente, todos los efectos que tenemos, cómo se altera el volumen de una sustancia, cómo nos cambia cuando cambiamos las sales, cómo nos cambia la concentración de cada sustancia o elemento que utilizamos para realizar estos experimentos. También podemos concluir que es de un muy buen uso el simulador, debido a que muchas sustancias son perjudiciales para la salud y digamos que no todas son de un alcance muy asequible al público. Esto también nos ayuda a aprender mucho más de cómo podemos utilizar todos estos elementos y tener un mayor conocimiento de cómo funciona toda la parte química de estos elementos de la tabla periódica. Muchísimas gracias.